Muy buenos días, el tema de hoy, lo que pidierais. Vamos al libro de Romanos capítulo 14, versos 12 al 14. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Lo que pidierais. Como aquel Señor Jesús nos dice que usted y yo lo que pidiéramos, Él nos lo concederá. Pero Él nos lo concederá siempre y cuando usted y yo estemos bajo la gracia, bajo la palabra de Dios, bajo sus estatutos, mandamientos y decretos. O sea, que cumplamos la palabra de Dios, que seamos obedientes a las normas y decretos que el Señor ya ha dejado establecidos a través de su palabra. Porque cuando nosotros miramos la palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si usted y yo realmente queremos un cambio, debemos guardar, obedecer y hacer y ejecutar los mandamientos que el Señor nos ha dejado a través de sus escrituras. A través de la palabra encontramos cómo podemos ser orientados y direccionados en Dios. Conocemos el entendimiento y la palabra que el Señor quiere que usted y yo la ejecutemos a diario. Porque aquí nos habla el Señor Jesús, que cuando usted y yo lo conocemos a Él, cuando entramos en esos tiempos de meditación y estudio de la palabra, entramos a conocer quién era Jesús. Para que usted y yo lo conozcamos, podemos mirarlo a través de los evangelios, con los cuales son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el cual nos habla quién era Jesús, cuáles fueron los prodigios, milagros y señales que hizo Jesús. Ahí nos habla desde el momento en que Jesús nació hasta el momento en que Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Lo podemos conocer en sus diferentes etapas en las cuales Dios lo usó de una manera sobrenatural, aun con los judíos, aun con los publicanos, aun con los fariseos, aun con personas que no eran del pueblo de Dios, como era la mujer samaritana, la cual Dios usó para poder orar a través de su vida de una manera sobrenatural, y como Dios la llevó a esta mujer a poder ser libre de toda atadura, pero aún así también la llevó a que el pueblo de Samaria fuera libre también y conociera de Jesús, y que todos recibieran la palabra, el Evangelio, que es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, que lo conozcamos a Él y sepamos quién es Jesús, y podamos llevar también la palabra y el Evangelio a otros que también lo necesitan, así como sucedió con Samaria. Que Dios lo puede usar a usted, que me puede usar a mí, sí. Solamente es que usted y yo nos dispongamos para llevar esa palabra, ese cambio, esa transformación a una persona. Porque mire que el Señor solamente le habló a esta mujer en Samaria y ella se ganó a toda Samaria para Cristo, solamente con una mujer. Y ella fue y habló de lo que el Señor le había dicho a ella, y todos no le creyeron a ella. Quisieron comprobarlo si era verdad lo que ella estaba diciendo, pero cuando el Señor Jesús les empezó a hablar, ellos creyeron, pero creyeron que lo que ella había dicho era verdad. Entonces así muchos nos creerán a usted y a mí lo que usted y yo hablemos en el nombre de Jesús. Ellos creerán por el testimonio, por lo que usted y yo hablemos, pero también por lo que hagamos. Porque aquí el Señor Jesús nos dice en el versículo 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Increíble cómo el Señor Jesús aún a usted y a mí nos confirma que haremos cosas aún mayores de las que hizo Jesús. Sanará un cojo, sanará un paralítico, sanará un ciego que no tenía ojos. Dice la palabra de Dios que tenía sus cuencas, no tenía ojos, pero él escupió el barro y con el barro cogió y lo puso en sus ojos, en la cuenca de los ojos de él. Y fue y le dijo, ve y te lavas el rostro. Y cuando él se lavó el rostro, vio que tenía ojos y podía ver. Milagros mayores que esos haremos, dice el Señor. Aquí lo dice su palabra y lo dice el mismo Jesús. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, el creer en Él, debemos creer en Él, pero aún a creer también que las obras que yo hago, o sea, las obras que Él hizo, los milagros, los prodigios, las señales, detener la tempestad cuando iba con sus discípulos en la barca, aún detener el viento para que esa barca no se hundiera. Dice, y las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún cosas mayores que estas haremos, milagros sobrenaturales haremos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, todo lo que usted y yo le pidamos al Señor, debemos pedirlo en el nombre de Jesús, pero debemos pedirlo creyendo primeramente en Jesús.
en lo que el Señor Jesús ha hecho en usted y en mí, en el proceso que venimos conociéndolo a Él. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces todo lo que usted y yo hagamos, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que cuando los demás vean los milagros que el Señor ha hecho a través de usted o a través mío, sanar a un enfermo, levantarse a un paralítico, una persona terminal, aún liberar a una persona de un espíritu endemoniado, y que esa persona sea libre, es para darle la gloria y la honra a Dios. Le decimos que eso fue a través de nuestro Señor Jesucristo y automáticamente recibe la gloria y la honra Dios, el Padre. Porque ahí mismo lo dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, el Padre es glorificado a través de Jesús. Por eso, todo lo que usted y yo hagamos es en el nombre de Jesús. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Increíble cómo el Señor nos respalda a usted y a mí, que todo lo que le pidamos en su nombre, Él lo hará. Pero cuando usted y yo lo pedimos creyendo, y Él hará ese milagro. No sé qué situación está viviendo usted o está pasando. De pronto algún familiar, alguien muy cercano, está viviendo una situación difícil. ¿Y no será que el Señor lo quiere usar a usted para ir y usarlo con algo mayor, con algo grande, que usted de pronto no se imagina? Porque yo veo que acá lo que el Señor quiere solamente es que usted y yo nos dispongamos a hacer la obra, nos dispongamos a llevar su mensaje, su palabra y su evangelio, así tal cual como lo hizo la mujer de Samaria. Como hizo esta mujer de Samaria, fue y llevó el mensaje y muchos se convirtieron. Dice que toda Samaria se volvió a Cristo, porque todos vinieron a conocer de quién era que ella hablaba. Entonces vinieron y escucharon su mensaje y dice que todos se convirtieron a Cristo. ¿No será que el Señor quiere usarlo a usted y a mí como usted, esta mujer en Samaria? Que ella le creyó al Señor y ella habló, he conocido un profeta, ¿no será este el Cristo? Y todos creyeron, sí, este es el Cristo porque ahora lo vemos, y porque lo que tú has dicho es verdad. Entonces creyeron todos a lo que el mensaje que ella le llevó, y es ese mensaje que el Señor quiere respaldarnos a usted y a mí. Ese mensaje que de pronto una persona que está viviendo en zozobra, en angustia, en inseguridad, aún en temor, aún con deseo de suicidio, aún con una enfermedad grave, de pronto una enfermedad terminal o de pronto una enfermedad mental, le está esperando un mensaje, y ese mensaje el Señor lo quiere llevar y transmitir a través de su vida o a través de mi vida. Es un tiempo en el cual usted y yo debemos disponernos a llevar ese mensaje a esa persona que tanto lo necesita, para que esa persona pueda ser libre, pueda ser restaurada, pueda ser sanada, o de pronto libre de alguna cautividad, que algún demonio tenga cautiva a esa persona. No sabemos en qué situación está viviendo, pero que usted y a mí el Señor nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque usted solamente y yo debemos disponernos, porque mire cómo nos dice la palabra en Juan 14:12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, las mismas obras que hizo Jesús, usted y yo, el Señor nos quiere usar para hacerlas. Pero dice también que aún cosas mayores haremos. O sea, si el Señor nos manda a abrir el mar, el mismo Señor nos respaldará. Si el mismo Señor nos manda a detener la lluvia, el mismo Señor lo hará. Él la detendrá, porque dice que aún cosas mayores. Y como dice la palabra de Dios, dice en el libro de Números capítulo 23, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él dijo y no lo ejecutará. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él le ha dicho a usted que va a restaurar, va a cambiar a su esposa, a su esposo, va a restaurar su matrimonio, va a cambiar a su hijo, a ese familiar, a esa persona que ha estado mal, Él lo va a hacer. Pero Él solamente quiere ser que usted y yo seamos ese puente en el cual quiere ejecutar su obra. Pero Él pide fe y perseverancia, pero aún también determinación. Le oro al Señor para que lo use a usted y me use a mí con esos milagros, que cosas mayores haremos en Cristo Jesús. Amén y amén.